Gilberto Lozano, quien es fundador y de hecho también pues una de las cabezas visibles en los medios de comunicación y en muchos otros escenarios del Congreso Nacional Ciudadano, se encuentra en Aguascalientes justamente para permear una labor ciudadana que me llama mucho la atención en los momentos previos a esta charla, a esta grabación, a esta transmisión. Permear una conciencia ciudadana que debe ser de 365 días. Señor Lozano, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, un gusto enorme estar aquí. Gracias. Bueno, precisamente es eso, fíjate, es cambiar la mentalidad del mexicano, de que nosotros no somos habitantes de un hotel que se llama México, claro, y que parece ser que los administradores son los dueños, sino que nosotros somos los dueños de México, y el fundamento jurídico, Juan Carlos, es el artículo 39 constitucional. Sí. El poder dimana del pueblo, se origina esencialmente para el servicio del pueblo, y nosotros queremos hacer viva esa voz. Somos el mandante constitucional. La palabra gobernante y gobernado no existe en la Constitución. Es algo que los políticos han venido creando de la herencia desde el virreinato, ¿no? Todavía le llamamos palacio municipal a una cosa donde no hay ningún rey, o palacio nacional donde es un empleado al que le pagamos, por cierto, excesivamente 108,000 pesos a López Obrador, pero es un empleado público. Entonces, ¿quién es el jefe de ellos? El mandante constitucional, que es la ciudadanía. Pero si el ciudadano está dormido, apático, cobarde, no dice nada, no, pues el político se siente gobernante y nos ve como súbditos o gobernados. Llama mucho la atención en un ambiente nacional que, bueno, se ha venido polarizando en los últimos años, señor Lozano, pero particularmente tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder o desde la campaña, terminó me atrevo a decir, de partir a México. Sí, bueno, los partidos nos parten y nos la parten, Juan Carlos, decimos, y siempre ha sido la estrategia de los políticos, el decir divide y vencerás. Te pintan de color amarillo, azul, verde, rojo, moreno, y termina el pueblo dividido y nunca nos unimos como realmente mexicanos. Eso es. El PRI utilizaba hasta la bandera tricolor en su escudo, como este señor usa a la reina de México, que es la Virgen de Guadalupe, en el título de su. Son trucos que han usado los políticos, que son vividores, son gente parásita, son gente que nunca ha trabajado, no producen absolutamente nada, simplemente viven a expensas de nosotros, y lo que ellos hacen es luchar por un botín. Es quien se roba el botín: los comunistas, los radicales, los de centro izquierda, los de centro derecha, etc. Y aquí en este caso los que tenemos que poner orden en México, porque decimos, si tú estás esperando que a México lo rescate un partido o un gobierno, no, hombre, ellos son el problema. Ellos son el problema, la solución viene de la ciudadanía. Claro. Y eso es lo que venimos a platicar, Juan Carlos. Y hoy a las 11 de la mañana en el Salón Chedrón, que está junto al Colegio Cedros, pues vamos a platicar de cómo organizarnos. De hecho, más que una charla, una conferencia, es explicarle a la gente cómo hoy ya somos 2 millones de mexicanos organizados, que no buscamos ser un partido político, que no tenemos chequera, que no tenemos una asociación civil, sino que todos somos en una estructura horizontal iguales y tenemos que hacer el papel que nos corresponde. Ciudadanos de 365 días, gente que exige, fiscaliza, audita para decir, oye, Martín Orozco no es más que un empleado tuyo. Y si Martín Orozco te lleva para otro rumbo, es responsabilidad de nosotros. Ciudadana. Lo mismo con esta mujer presidenta municipal que está aquí en Aguascalientes. Oye, si los servicios públicos no están en el nivel de excelencia que queremos, pues la que paga su sueldo somos nosotros. Entonces claro. Es ponerle jefe, patrón al empleado público. Y si el servidor no sirve o el funcionario no funciona, presionarlo hasta que se largue, como es el caso de este enfoque de llevarnos a la bolivarización de México de parte de López Obrador. Ya está completamente descarada la agenda comunista de parte del señor Andrés Manuel López Obrador. Ya se rodeó completamente de un grupo comunista donde se atreven a decir que las gentes que asesinan tiempo atrás a un empresario en Nuevo León son jóvenes valientes. Lo dijo el director del instituto, que está el director de estudios de la Revolución, Pedro Salmerón, pero también ves a Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, diciendo que lo mejor que le puede pasar a México es el comunismo. Y luego ves el 15 de septiembre dando el grito de independencia, ¡viva la masonería! Eso fue lo que gritó cuando dijo ¡viva la fraternidad universal! Ya es un golpe directo a principios básicos que tenemos los mexicanos, independientemente de las creencias religiosas, de fes que son muy importantes para nosotros. El derecho a la vida. Oye, la agenda global de George Soros, pues, es promover el aborto.
Sí. Y tú tienes en Olga Sánchez Cordero una promotora del aborto. Ojalá lo hubieran abortado a ella. Entonces tienes gente que ahora te habla de ideología de género y que ven al sexo como un accidente. Los niños ahora van a escoger entre 33 géneros y no tardan en que nos ocurra lo mismo que a Canadá, que hasta la pedofilia está aceptada y no se diga la zoofilia. ¿Cómo llega Gilberto Lozano a este punto de, bueno, usted me comenta antes de entrar al aire de una manera muy franca, líderes somos todos. Yo lo veo a usted como un líder. ¿Cómo llega a este nivel de liderazgo? ¿Quién es Gilberto Lozano y cómo se forma para llegar a este punto, no solo de conciencia ciudadana propia, sino de poder permear a otras personas con esta misma conciencia? Mira, bueno, realmente mi carrera es, vaya, yo inclusive trabajé de obrero, fui mecánico de herramientas, hice una carrera de ingeniería mecánica, administrador, y empecé pues a ser un empleado que llegó a un nivel ejecutivo y que por accidente del destino en la empresa en la que yo trabajaba, se me ofrece, sin haber votado por Vicente Fox, sin haber estado nunca en un partido político, sin tener credencial de elector, Juan Carlos, participar en el gobierno supuestamente que necesitaba el cambio de México. Y me voy como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Con Vicente Fox. Con Vicente Fox y Santiago Krill. Duré 3 meses. No pude aguantar más. Ya me urgía largarme de ahí. Eran iguales. Me doy cuenta y me metí hasta las tripas para decirte, los azules, los rojos, los verdes son la misma rata revolcada y te lo dice alguien con los pelos de la burra en la mano. Duré 3 meses, me retiré y se me quedó el ganchito de decir, ¿por qué yo acepté cometer ese error? ¿Por qué me fui si yo traía una carrera corporativa verdaderamente muy exitosa? En ese momento yo era presidente de los Rayados del Monterrey, era el vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo FEMSA, era vicepresidente de la Coparmex. Oye, ¿por qué decido hacer algo por México? Bueno, pues temprano que tarde tengo que hacerlo. Y lo que yo analicé junto con otros amigos en Nuevo León es la solución no va a venir por estar ahí en la silla, es ponerles jefes a estas gentes. Que tengan un jefe y un patrón que les exige, fiscaliza y audita. Y ahí se inició el primer movimiento. Y te vas a sorprender de lo que te voy a decir. La primera célula ciudadana que se formó en Monterrey, en el año agosto del 2009, yo era, en ese momento me dieron el título de presidente. Tatiana Cloutier estaba conmigo, estuvo 3 años conmigo, hasta que la expulsé porque de repente apareció haciendo campaña por López Obrador cuando ella había hecho un pacto verdaderamente de caballeros, de adultos, hombre, mujer, de que ella ya nos iba a meter en la trinchera política, porque lo nuestro no buscamos puesto público, eso lo quiero dejar muy claro. No queremos ser mandatarios, queremos ser el mandante constitucional. No es un proyecto de partido político. No, absolutamente para nada. Sería la antítesis de lo que es el Congreso Nacional Ciudadano. El Congreso Nacional Ciudadano congrega a los ciudadanos que pagan impuestos y que son el jefe y el patrón del servidor público, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, y no se digan los 3 poderes, porque también los diputados y senadores son gente que vive de nuestros impuestos, y son gente que debe de reportar y rendir cuentas a nosotros. Pudiéramos mencionar entonces, Congreso Nacional Ciudadano es el organismo, llamarlo así, absoluto, o que debería ser el organismo absoluto de la política mexicana, porque es el organismo de los ciudadanos. Es correcto. Mira, la organización más poderosa en Canadá se llama Taxpayer Canadian Federation, la Federación Canadiense de Pagadores de Impuestos. Eso somos nosotros. Ni más ni menos. Estamos por encima, somos el poder número 1 en México. No somos que el 4º poder o que el 5º poder y que no. Encima la soberanía reside en el pueblo. El pueblo no está organizado. Fíjate, decimos muy seguido nosotros, Juan Carlos, oye, los delincuentes se organizan en carteles, los servidores públicos se organizan en sindicatos llamados partidos políticos. ¿A qué hora nos organizamos los ciudadanos? Ese es el Congreso Nacional Ciudadano. Y por eso les duele y ha generado una animadversión, una pleito, vamos a llamar una castigo de denostación y de difamación, porque los partidos políticos no pueden creer que sin chequera, sin ni un peso en la bolsa, hemos logrado organizar ya 2 millones de mexicanos y que tenemos hoy 3,828 células ciudadanas en el país. Y te vas a sorprender de que la protesta del pasado 15 de septiembre para que la denuncia de juicio político a López Obrador tenga efecto real en la Cámara de Diputados, 13 grupos en Estados Unidos se unieron con nosotros, que son el Congreso Nacional Ciudadano en Estados Unidos. Y te voy a sorprender todavía más.
Son mexicanos del Congreso Nacional Ciudadano los que presentaron en La Haya la acusación por crímenes de lesa humanidad de Peña Nieto, que en forma inédita ya está en la segunda etapa, por los asesinatos en Tanguato, Ostula, Apatzingán, Nochistlán, Tlatlaya y Ayotzinapa. Nosotros ya estamos en la segunda etapa. Y fue por ustedes. Nosotros. Y así tú ves, la primera denuncia penal contra César Duarte en Chihuahua la hizo un ama de casa con estudios de psicología, con un grupo de una célula ciudadana del Congreso Nacional Ciudadano en Chihuahua. Y fue por nosotros ciudadanos los que presentamos las primeras denuncias contra Roberto Borges, que hoy lo tienen en la cárcel, porque perro no traga perro. Y el señor López Obrador ni siquiera denunció en un juicio político a Peña Nieto. Los que tenemos la denuncia penal, la 10-2017, contra Juan Armando Hinojosa, del Grupo IGA, y Enrique Peña Nieto, que está durmiendo el sueño de los justos en la FGR, antes PGR, somos nosotros. No hay nada de López Obrador ahí. Fernández Noroña, Laida Sansores echan maromas, pero cuando tú preguntas una denuncia, ¿la hiciste? No hay. No hay. Perro no traga perro. Ellos negocian entre ellos, como fue el pacto de impunidad que firmó López Obrador con Peña Nieto, que permite a Peña Nieto andar en Nueva York hasta disfrazado, jugando y burlándose de los mexicanos, como lo está haciendo el señor Videgaray, Ruiz Esparza, porque se firmó un pacto de impunidad para dejar llegar a López Obrador al poder. En 22 estados de la República no se hizo propaganda por MIR. Y entonces todo se avalanchó para lograr esos 30 millones de votos, en donde ahorita te aseguro, ya hay 15 millones de decepcionados cuando se dan cuenta que este tipo va contra la Iglesia Católica y todos los cristianos. Porque es un masón grado 33 y es un tipo verdaderamente perverso que se atrevió a gritar viva la fraternidad universal. En un momento dado, en un escenario complicado como el que vivimos, ¿cuáles son los principales riesgos que se viven ante una situación así como la que usted mismo acaba de describir? La primera es la cobardía de la gente, el miedo. Yo tengo miedo a tener miedo. No, el miedo, la apatía, la conformidad, la comodidad y la ignorancia. La ignorancia es terrible porque mucha gente ni siquiera sabe lo que es la fraternidad universal. Lleva al fanatismo. No saben qué es las logias masónicas. No sabe que esto entraron fuertemente desde las épocas de Agustín de Iturbide, cuando Poinsett logra tumbar al emperador en ese momento, que era Agustín de Iturbide, que fue el que consumó la independencia con los tratados de Córdoba en 1821, y entonces se mete para quitarnos la mitad del territorio mexicano, donde Antonio López de Santana era un masón de grado 33, lo fue Benito Juárez, y tenemos una historia de presidentes masones que obedecen a agendas extranjeras. Por eso ves a López Obrador repartir 30 millones de dólares a El Salvador, 30 millones de dólares a Honduras, porque él es títere de una agenda global en la que no hay fronteras. Por eso dejó entrar 1 millón de migrantes, porque el cuate tiene un acuerdo con esa agenda de no fronteras que maneja la Open Society de George Soros. Eso lleva ya a un escenario en el cual México pasaría a formar parte, simplemente una pieza de un rompecabezas mucho más grande. El señor no canta ni el himno nacional. El señor ha dado muestras de que a veces no se pone la banda presidencial. El señor no saluda la bandera. El señor juró lealtad en julio 18 en La Habana, Cuba, hacia la agenda del Foro de Sao Paulo. Él juró lealtad. Y ahí estuvo Dolores Padierna, Yedkol Polanski, que no se llama más que Citlali Tibáñez, sí, Ávila Camacho, y todo ese grupúsculo comunista manejado por las masonerías, porque la masonería va a aplicar la ideología que le conviene para el control político. Si es el fascismo, el fascismo. Si es el comunismo, el comunismo. Y ahorita ellos ya lo declararon abiertamente. Vamos hacia que México se convierta en la Venezuela del Norte, porque ellos creen que Venezuela está muy bien. Ya que menciona justamente la masonería, el haber estado en el poder, por así decirlo, de México, prácticamente desde el nacimiento como nación, vamos, ¿qué sigue para la masonería? Vamos, me queda claro que ha estado presente. Entonces, ¿cuál sería el objetivo a final de cuentas para la masonería mexicana? Bueno, la masonería mexicana lo que busca es apoyar el nuevo orden mundial. Apoyar un gobierno único, apoyar una sola moneda, apoyar que los pueblos no tienen frontera, sin identidad, romper con la identidad religiosa, sexual y hasta del derecho a la vida. O sea, la agenda de ellos es destrozar completamente la identidad del mexicano. Entonces, desde el momento que tú ya te dedicas a asesinar niños en el vientre materno, desde el momento que confundes a la gente con el matrimonio igualitario, cuando el matrimonio dice claramente matriz madre, de ahí viene la etimología. Claro. Una cosa es que se haga un contrato entre el grupo minoritario de homosexuales para cubrir sus necesidades de derechos. No hay problema, hagan un contrato,
Pero no confundas a los niños de México con que el 2% que tienen una comunidad LGBT se lo quieres implementar al 98% adicional. O sea, están confundiendo y tú ves ya decadencia. Los países que han metido este tipo de cosas ya le están dando para atrás, estimado Juan Carlos. Se está acabando el concepto de la familia. Y te voy a decir una cosa importante, Juan Carlos. Si hay un valor que todo el mundo le envidia a México, es la fuerza de la familia. La familia. Y la quieren destruir. Esa sí te la envidian los canadienses, los americanos, los japoneses. Y no, ¿y qué valor? Tienen ustedes algo que no es una joya, la familia. Y es una de las cosas que antes más nos defendía contra problemas que hoy en día están creciendo, como el suicidio. Claro, los países que han implementado la ideología de género, el matrimonio igualitario, son los que tienen las mayores tasas de suicidio. Aquí tú ves un pueblo feliz, a pesar de López Obrador, porque el único que está feliz es Peña Nieto y Videgaray. No, aquí lo que ha salvado eso es que tú lo sabes, Juan Carlos. Aquí no dejas desprotegida a tu abuela, no dejas desprotegida al tío, no dejas desprotegido al hermano que perdió el trabajo. Nos apoyamos solidariamente. Ese es un valor que no existe en otros lados. Yo he vivido en 35 países. 35. En 35 países. ¿Por qué? Porque mi trabajo era vender tecnología mexicana al extranjero en los años del 90 al 95. Y por lo mismo viví en Irak, Irán, Malasia, India, Indonesia, Argelia, Egipto, Alemania, Italia, etcétera. Si hay algo que es envidia de todo el mundo, fuera de la riqueza, porque recordemos que México es el quinto país más rico sobre la tierra. Petróleo, oro, plata, litorales, temperaturas, todo. Lo único que nos sobran son los políticos. Y hasta lo dijo Margaret Thatcher. Nunca había pisado un país tan rico en el mundo como este. Pero le sobran los políticos. Alguna vez alguien dijo, perdón, no recuerdo el nombre de la figura internacional que dijo, ¿qué tan rico será México que no acaban de saquearlo? Sí, no recuerdo tampoco, pero también Salvador Dalí en algún momento dijo, después de que pisó México, dijo, caray, ya no vuelvo a pisar México porque es más surrealista que mi obra. Caramba, no, eso porque aquí suceden unos absurdos. Sí. O sea, ¿cómo es posible que un señor que se tardó 14 años para terminar su carrera, que no habla inglés, que es un verdadero bruto, sea el presidente de México? Y tú lo viste ayer, que hubo un evento con el asunto de los Nobeles, sí, que ya presidentes dijeron, oye, pues es que no pude compartir nada con este señor, no sabe ni hablar inglés. Y el traductor no estaba cerca, lo dijeron. Es el ridículo fuchi guácala a nivel mundial. El tipo es un ridículo después de 500 años querer que le pida disculpas a España. No, tenemos una vergüenza nacional en López Obrador, pero se ha generado un pueblo tan ignorante, y eso fue lo mismo que hizo Hugo Chávez, lo mismo que hizo Stalin, lo mismo que hizo Mao. El pueblo está tan ignorante que compras el hambre y la ignorancia de la gente para hacerles creer en una esperanza. La gente cree que llegó ya Walter Mercado o el Mesías y pues quieren creer en algo. Pero no se dan cuenta que los países que han implementado las políticas que ha implementado López Obrador, en la luna de miel te dura 2-3 años nada más. Repartes el pastel, pero si ya no se hace más grande, se hace más chico. Totalmente. Y bueno, eso, englobando eso que usted menciona, justamente entra en concordancia con lo que alguna vez dijo José Saramago, si no mal recuerdo, recordando los tiempos de la dictadura en España cuando querían de alguna manera llevar a la gente o tenerla contenta y luego les aventaban bolillos a los que estaban prácticamente sin hambre, y uno de ellos se los avienta de regreso y dice, en mi hambre mando yo. Sí, señor. Pero ese nivel de dignidad es el que ya 7 municipios en México lo lograron, Juan Carlos. Creo que es importante la gente que es audiencia de ustedes sepa que hay 7 municipios de México que no te acabas el progreso que han logrado a la hora que corrieron a los partidos políticos y a los políticos. Y ese fue el principio Cherán, Michoacán. Por eso el Congreso Nacional Ciudadano habla de cheranizar a México. El oficio de político está acabado. Ya está ahorita en los estertores de la muerte. Son momias. Un señor que dice, me dedico a la política, no sirve para nada. Yo en salud quiero un médico que sepa el asunto, el oficio que maneja. En educación quiero maestros. Esteban Moctezuma Barragán, por favor, si lo están, verdaderamente se están burlando de los sindicatos. Es un priista. O sea, acuérdate que todo el grupo de Salinas está ahorita con López Obrador. Porque el titiritero es Salinas. ¿Todavía? El primero que dijo el Movimiento de Regeneración Nacional, y lo ves en su libro publicado en el 2011, ¿Qué hacer? Las palabras de dónde nacieron, de Carlos Salinas de Gortari. Fue el primero que dijo, la siguiente estrategia es pelear contra los neoliberales. Carlos Salinas de Gortari. El libro se llama ¿Qué hacer? Pastas rojas, publicado en el 2011, para que vean de dónde nació la palabra morena.
Movimiento de Regeneración Nacional, de este orejón astuto que hasta hoy le tiene rodeado a López Obrador, de Manuel Bartlett, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, todo el equipo salinista. El diputado que se agarró a guamazos para que pudiera tomar posesión Carlos Salinas de Gortari se llama Ricardo Monreal. Al señor que se le cayó el sistema se llama Manuel Bartlett. Son los mismos. Nada más que ahora vestidos de morena y con una agenda en la que si ya saqueaste la riqueza nacional, ahora sigues saquear tu riqueza personal. ¿Con qué? Con una ley de extinción de dominio, una ley de garrote para que no te levantes, una ley en la que se dan el lujo de decir, la gente votó por 2 años, la ley Jabón, Jaime Bonilla, pues ahora se la extendemos a 5, y tú estás viendo toda la agenda bolivariana, porque ni siquiera son creativos, hasta decir yo me debo al pueblo, yo nací del pueblo y soy el pueblo ya. Pues es una frase de Hugo Chávez y anterior de Fidel Castro. Las mismas frases, las mismas expresiones, cero creatividad, están siguiendo simplemente un script en el que no les interesa la economía, no les interesa la salud, lo que quieren es comprar la lealtad de los electores con dádivas, bonos y cupones en programas sociales totalmente para controlar políticamente México. Señor Lozano, yo no me queda realmente más que agradecerle esta charla porque ojalá todos los foros que hablan, que analizan, que critican la política fuera con este nivel de altura, con este nivel de argumentos. Pienso que a México solamente le puede beneficiar contar con gente como usted, contar con gente que real y verdaderamente ponga las pruebas sobre la mesa para el análisis, más allá de ver los partidos políticos como si fueran equipos de fútbol y nos fanaticemos con ello. Así que correcto, Juan de Carlos. verdad le agradezco. Gracias. Y más allá que eso, Juan Carlos, es, además de analizar esos, como dices tú, como si fueran partidos políticos, es que tomemos la posición de director técnico del equipo ciudadano. Por supuesto. Y usted lo sabe. Sí, o sea, no. Vamos a armar la estrategia nosotros. Sí. O sea, porque el diagnóstico de México lo tienen a lo mejor muchos analistas políticos, muchos. Claro. Pero la solución siempre la ponen en crear nuevos partidos. No, pues ahora México Libre y RCP y Foro 21 o Futuro 21. Todo es aplicar la misma medicina para las enfermedades del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI. Aquí la solución para México es que tú como ciudadano te organices, que te unas a una célula ciudadana y que empecemos a actuar como mandantes constitucionales. Es darle la voltereta completamente al sistema político podrido que tiene México. Gracias, Juan Carlos. Señor Lozano, muchas gracias. Igualmente para ti. Gracias. Continuamos.